ese año se invitó a Dennis Bauer, un delegado en funciones, y a Bob Mack, un delegado del panel 49 de la ciudad de Nueva York. Vinieron aquí a México porque querían darse cuenta de qué es lo que estaban llevando a cabo el grupo de alcohólicos disidentes, conocidos como Sección México. Se adaptó al proceso de la elaboración de la revista. Me dijo: a partir de hoy te vas a encargar de la libreta donde se registran los artículos y vas a tomar todo el acervo de las revistas atrasadas, porque se están repitiendo los artículos y es un gran problema con el que cuenta la Corporación de la Revista. Cuando yo llego a la revista, la composición era el compañero Lorenzo Figueroa, director gerente, el compañero Antonio Ortera Mirabete, que era el director contralor, y el compañero Ernesto Martínez, que era el director de circulación. La compañera Beatriz, que era la encargada de hacer la revista, y por último, el empleado a sueldo, el joven Israel. Esa era la composición de la revista. En esta noche cálida de mayo tengo el gusto de saludar a todo el auditorio, a toda la comunidad de Alcohólicos Anónimos Sección México. El día de hoy continuamos con nuestra grabación de este muy bello proyecto, y el día de hoy tenemos la oportunidad de saludar, de recibir aquí a nuestro compañero veterano José Trinidad. El día de hoy nos va a compartir, en función de su conocimiento y su experiencia, semblanzas en el tiempo de la revista Dimensión. Y pues es para mí un gusto saludarte, Pepe. ¿Gustas presentarte? Buenas noches, me llamo José Trinidad y soy miembro de la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Pepe, reitero, es un gusto tenerte aquí con nosotros. Esperemos que podamos retroalimentarnos y retroalimentar a la audiencia con tus experiencias. Sin más pormenores, vamos a iniciar, y me gustaría que nos hablaras un poco de ti, de cómo fue tu secuencia, cómo llegaste a las filas de la corporación de la revista Dimensión. Te cedo completamente el tiempo y aquí estoy presente para hacer algunas intervenciones. Adelante, Pepe. Gracias, Gerardo. Para mí es un gusto estar aquí contigo esta noche y poder compartir las cuestiones derivadas del servicio que, como miembro de Alcohólicos Anónimos, surte efecto en nosotros, sus integrantes de esta hermosa comunidad. Y bueno, quisiera iniciar haciendo un retroceso para poder entender la formación que Alcohólicos Anónimos como agrupación permite que los miembros que hemos llegado a un grupo podamos llevarla a cabo. Y bueno, mi inicio a mi llegada en Alcohólicos Anónimos es como la de cualquier compañero que se acerca a un grupo tradicional de nuestra querida Sección México. Y yo voy a empezar relatando muy brevemente que yo llego en el año de 1990. Al grupo al que yo llego pertenecía al 6º distrito del área sur. El grupo llevaba por nombre Jóvenes Llegaste a Tiempo. Y bueno, después de un par de años, aquí inicio mencionando algunas fechas para poder tener una secuencia. Y bueno, del año 93 al año 94 tengo la suerte de que por cuestiones o circunstancias del mismo grupo se me nombra representante a los servicios generales. Servicio que hasta el día de hoy, desde mi perspectiva y mi punto de vista, para mí es uno de los servicios más hermosos que puede existir dentro de nuestra estructura de Alcohólicos Anónimos. Posteriormente, este periodo lo concluyo, y en el año 95-96
recuerdo que pasó algo muy interesante con las cuestiones del servicio, porque en ese distrito, el sexto distrito, en aquellos años la juventud nos permitía estar dentro de los centros de servicio con desconocimiento, pero con mucho ímpetu y ganas de conocer qué era esto de los servicios generales. Por aquel año, el compañero Jesús Cuachospa, que era representante de los servicios generales del Grupo San Luis, Missouri, perteneciente al sexto distrito, bueno, en las votaciones, pues, un joven carismático, soltero, estudiando en la Facultad de Ciencias de la UNAM, bueno, queda electo como miembro del comité. En ese transcurso del año 95-96, que inicia su periodo, él me hace la invitación con respecto a que si quería apoyarlo en algún comité del sexto distrito. A lo cual esta situación, fíjese qué interesante fue, porque recuerdo que por esos años se llevó a cabo un congreso de área en Cuernavaca, Morelos, que terminó siendo un congreso regional por las características. ¿Cuáles fueron las características de este congreso? Que en ese año se invitó a Dennis Bauer, un delegado en funciones, y a Bob Mack, un delegado del panel 49 de la ciudad de Nueva York. Vinieron aquí a México porque querían darse cuenta de qué es lo que estaban llevando a cabo el grupo de alcohólicos disidentes, conocidos como Sección México. Fue algo impactante. Bueno, pero esa es otra historia. Pero es una referencia porque, estando en este congreso, el compañero Jesús se acerca a mí y me dice que si podía apoyarlo en un comité. Con una falsa modestia, que tengo que confesarlo, una falta de humildad, como la conocemos en doble A, yo le contesto que sí, que no hay ningún problema, que en el comité que él me sugiera yo puedo apoyar. Déjenme decirles que por mi mente atravesó la idea de que fuera un comité, como normalmente en el argot de Alcohólicos Anónimos dicen, un comité que sea muy tranquilo, no de acción. Y pensaba yo, pudiera ser finanzas, pudiera ser la revista, que no sea tan ajetreado. Sí. Y en ese momento el compañero Jesús se me queda mirando y me dice, ¿te parece bien coordinar el comité de cárceles? Me leyó el pensamiento, porque era lo que no quería yo, comprometerme a una responsabilidad de esas características. Y bueno, terminé siendo coordinador del comité de cárceles del sexto distrito, y la responsabilidad en aquellos años era con respecto a la responsabilidad del grupo de psiquiatría, del grupo llamado 11 de abril, periodo 95-96. La historia continúa, y para ese periodo, al término del servicio, por la secuencia, yo era un candidato para poder ser miembro del comité. En estas elecciones, desde la primera votación, necesitaba yo un voto para reunir el requisito de las 2/3 partes de acuerdo al manual de servicio. Me faltaba un voto, se llega a la quinta votación, se ponen los nombres de las 2 personas que estábamos para poder llevar a cabo el servicio de miembro de comité, un RSG que iba a servir para el siguiente periodo y estaba presente en esa reunión. Él es el que saca el papel del cesto y aparece el nombre del nuevo miembro del comité, el compañero Marcos. Así que su servidor tuvo que quedar sin servicio. Eso es parte del desempeño de nuestras actividades en los centros de servicio. Prepararnos para no ser, porque para ser cualquiera puede ser. Exactamente. Posteriormente paso al año siguiente, que fue el año 97. Quiero comentarles que hubo un lapso de 3-4 meses en que estaba poniendo en orden los asuntos con respecto a mi trabajo.
Por aquellos años había terminado de construir una casa para mi familia y necesitaba pisos, canceles. Habían cosas que habían estado pendientes por las cuestiones derivadas del servicio y las asistencias al penal y a los comités. Me di un término de 3-4 meses, el cual pude llevar a cabo y subsanar esas necesidades de la construcción de aquella casa que estaba terminando para mi familia. Y después de eso, en mi mente atravesó la idea de seguir en el servicio. Eran sentimientos encontrados porque sí atraviesa por un momento en los pensamientos de alguien que ha servido, qué ingratos son, por qué no fui yo, por qué quedó otra persona, pero bueno, eso es historia. Al término de ese tiempo, me dirijo en el mes de abril al Comité Permanente de Nominaciones para que pudiera yo llevar a cabo lo que conocemos como las entrevistas, el mecanismo por el cual el Comité Permanente de Nominaciones puede dotar a la estructura de servidores y se lleve a cabo lo que nosotros conocemos como la rotación de servicio. Y bueno, en esta entrevista en el Comité Permanente de Nominaciones, les comento que no sé si actualmente, pero en aquellos años, en el año 97, la entrevista en la que me hicieron favor mis compañeros del comité de entrevistarme, me hicieron preguntas muy variadas. Yo pensaba que lo único que querían saber era qué actividades había llevado hasta el día en que llegué al comité permanente. Y la sorpresa fue que los integrantes del comité me hicieron preguntas con respecto al legado de recuperación. Preguntas tales como qué había pasado en mi persona en el momento en que yo llevé a cabo la práctica de mi paso quinto. Y lo tuve que contestar, puesto que lo había llevado a cabo. Posteriormente otro compañero me hizo una pregunta con respecto a la novena tradición, que qué tipo de juntas podemos crear. Y ahí fue algo interesante porque, bueno, la idea que yo tenía en aquellos años era que la novena tradición da pie a que los grupos podamos crear juntas de servicio, no juntas de aniversario, juntas de trabajo, no, es otro tipo de idea lo que la tradición nos dice. Y al final otro compañero me hizo preguntas con respecto a los conceptos, me habló al quinto concepto, la garantía que le da a todo servidor de nuestra estructura, petición de desagravio y bueno, la manera de cómo se puede llevar a cabo. Fue interesante esa entrevista. Yo tenía la idea de que a los pocos días me iban a llamar a la oficina de la Junta de Servicios Generales para decirme en dónde iba yo a prestar mi servicio. Otras de las características de estas entrevistas es que independientemente de los servicios que uno desarrolle, tratan de buscar en el individuo que está siendo entrevistado si tiene alguna cualidad o habilidad profesional o técnica para poder saber en dónde puede desempeñar un buen servicio. Y bueno, pasaron los días, recuerdo que aproximadamente pasaron 3 semanas y no tenía yo respuesta. Asisto a la Junta de Servicios Generales y me dicen que la Junta tenía que reunirse para decidir a dónde iba yo a prestar mis servicios. Me dijeron que regresara en la siguiente semana y bueno, desilusionado, yo pensando que esto era más rápido y no era así. A la siguiente semana regreso y me encuentro con la noticia de que ya me habían asignado un lugar donde iba yo a servir como miembro voluntario. Déjenme decirles que ese día
conocí el protocolo de lo que la Junta de Servicios Generales lleva a cabo con las personas que asistimos y a quienes se les asigna un servicio. El protocolo es que el secretario de la Junta de Servicios Generales, un custodio, es el encargado de llevar la asignación o el nombramiento y dirigirlo ya sea a la Oficina de Servicios Generales en aquel entonces o a la Corporación de la Revista Dimensión. Hoy sabemos que es la CRD y la CST, han cambiado de nombre, o algún comité permanente. Y bueno, en esta ocasión no se me olvida, el compañero me dice, haz favor de acompañarme, y nos dirigimos hacia el espacio donde estaba el despacho de la Corporación de la Revista Dimensión. Entramos, en ese momento el secretario de la Junta de Servicios Generales se dirige hacia el gerente y le dice que he sido asignado para desempeñar un servicio en esta corporación de Revista Dimensión. Dicho esto, se pasa a retirar y se despide de nosotros. Vienen a mi mente esos momentos y me produce nostalgia porque son momentos interesantes en la formación de la vida de un individuo que en otras circunstancias no se pudieran dar este tipo de experiencias ni de vivencias. Ahorita en este momento voy a hacer un pequeño paréntesis para referir que alguna vez yo escuché de alguna persona, miembro de AA, que decía que el cofundador de Alcohólicos Anónimos, Bill W., había diseñado esta estructura para el alcohólico que estaba en un hospital, que estaba atravesando una crisis familiar, que estaba atravesando un momento muy difícil o angustioso, y que esta estructura estaba diseñada para ese tipo de personas. Y ese día lo comprobé. El individuo que llega a un grupo tradicional de Alcohólicos Anónimos Sección México estaba en la oficina de la Corporación de la Revista, empezando una nueva aventura que era un servicio en una corporación de mi tan entrañable Revista Dimensión. Perdonen si se me corta un poco la voz, la emoción es mucho. Y bueno, continuó la narración. En ese momento, la hoja membretada de la Junta de Servicios Generales se la entregan al director gerente, el compañero Lorenzo Figueroa, que él fue el que me recibió. Me dio la bienvenida. Bienvenido, compañero José Trinidad, aquí vas a llevar a cabo tu servicio, toma asiento y vamos a platicar. Cuando él lee la asignación que la Junta me hizo, dice, compañero José Trinidad, has sido asignado a la Corporación de la Revista Dimensión con el servicio de encargado del departamento de redacción. Un título muy rimbombante, compañeros, porque en ese momento yo le comento al gerente, oye Lorenzo, ¿y qué es lo que hace un encargado del departamento de redacción? Y me dice, no sé, José, eres el primero y es la primera vez que se hace mención de este servicio aquí en la corporación. Así que adelante, bienvenido, y tú nos irás enseñando qué es lo que hace un encargado del departamento de redacción. Justo, Pepe, ahí es donde es interesante ya todo lo que nos estás contando y me imagino que hubo incertidumbre en ti o algún poco de temor. Yo no me lo puedo imaginar. Es un paquetote en realidad iniciar algo, ¿no? Y entonces, ¿qué antecedentes había? ¿Con qué comenzaste a trabajar? ¿Qué fue lo que te dio una línea de dirección para iniciar toda esta aventura? Bueno, comento que la formación que Alcohólicos Anónimos nos da es maravillosa. El haber participado desde los inicios como representante a los servicios generales, en los comités de información pública, en el mismo comité de la revista, porque ya existía. Nunca imaginé que yo algún día pudiera llegar ahí. En
el comité de hospitales. Entonces, de alguna manera desarrollamos esa capacidad, los mismos servicios internos del grupo, la cafetería, la secretaría, la tesorería. Eso es lo que nos va dando las tablas para poder abrirnos un panorama, un horizonte, porque posteriormente vamos a tener responsabilidades mayores. Claro, sí. Y nos vamos a desenvolver en otros ámbitos Sí, de nuestra estructura. Entonces, así llego como encargado del departamento de redacción, sin un curso que hubiera tomado. La Junta lo decidió en base al perfil. Se me viene ahorita a la mente que en una de las preguntas que me hizo el custodio del Comité Permanente de Nominaciones, cuando me preguntó si había trabajado en alguna empresa, y por ahí le comenté que del año 82 al 85 trabajé en una agencia de información de prensa. Era yo técnico analista de información de prensa y mi trabajo era hacer síntesis informativas para los gobernadores de los estados y los secretarios de aquel entonces Distrito Federal. Entonces eso fue lo que dio al traste para que dijeran, esta persona al menos leía mucho y puede encajar en la revista. Aunque mi pensamiento era que tal vez iba yo a repartir revistas o ayudar a llevar los garrafones del agua, a servir el café, como las actividades normales de un grupo. Pero bueno, continúo, si me permite. Sí, adelante, Pepe, adelante. Continúo con la narrativa. El compañero Lorenzo, en esa ocasión me hizo mención que lo que esperaban de mí sería el asistir a la revista 2 días a la semana. Me hizo mención que los días que debía yo asistir serían los días martes y los días jueves. También me hizo el comentario de que el servicio que iba a prestar tendría que ser de 2 horas por cada día que yo asistiera. Y bueno, escucho unas risas de mis compañeros que están aquí, porque la realidad fue otra. Claro, siempre es así. Normalmente, bueno, esa fue la de entrada, pero a partir de ahí, esos 2 días yo llegaba a las 3 de la tarde y salía al 10 para las 9 de la noche, que era la hora en que se cerraba el despacho de Independencia 101. ¿Por qué razón martes y jueves? Bueno, porque esos días eran los días que aquí voy a hacer mención de la compañera Beatriz. En aquel entonces, cuando yo llegué, ella era la encargada de elaborar la revista Dimensión. No existía director, ella era la encargada. Y puesto que los martes y los jueves ella asistía y ella automáticamente era mi jefa, por decir algo, mi autoridad inmediata. Claro. Tenía que estar los días que ella estuviera para que me indicara qué era el trabajo que iba a desempeñar. Fue muy interesante conocerla, una persona muy agradable. Aquí quiero hacer la anotación de que ella llevaba a cabo este trabajo porque me hacía el comentario de que ella era secretaria de un magistrado en su trabajo de normal, de calle. Claro. Ella era secretaria de un magistrado del tribunal y bueno, por las habilidades que tenía y el conocimiento, se desempeñaba muy bien para las actividades de la elaboración de nuestra revista. Bueno, esa era la razón por la cual ella era mi autoridad inmediata, si se vale decir mi jefa entre comillas. Pero pasó algo interesante porque ella me comentaba que no podía ser director porque no había sido representante a los servicios generales. Por lo tanto, alguien que no ha sido RSG no puede desempeñar un servicio con la posibilidad de rotación y poder llegar a ser director. El requisito que Nominación nos pide hasta el día de hoy es haber sido
representante a los servicios generales de periodo completo de 2 años. Y bueno, también aquí voy a hacer una observación de que la compañera Beatriz me comentaba que ella venía del grupo Hamburgo, un grupo ubicado ahí por la zona de insurgentes. También viene a mi mente que en ese momento, cuando el gerente me presenta con ella y le dice que voy a desempeñar un servicio como encargado, quiero decirles que ella fue la que me enseñó. Fíjense el comentario que voy a hacer. En aquellos años, una computadora era algo sorprendente. Quien tenía una computadora era rico. Así de simple. Sí, claro. Así de simple. Hoy en día hasta mi nieto tiene una laptop maravillosa, ¿no? Comentario a lo mejor chusco. Y la maneja como cualquier cosa. En aquellos años no. Era un mueble y con un monitor, y lo único que se veía era blanco y negro. No había más. Ella elaboraba la selección de los artículos para insertarlos en los diferentes espacios de la revista, pero previo a esto, en la selección que ella hacía, en aquellos años la oficina contaba con un empleado a sueldo. El empleado a sueldo llevaba de nombre Israel Figueroa, me parece que era su apellido. Y bueno, esta persona, donde quiera que se encuentre, créanme que a mí me dejó una buena impresión, demasiado grande, porque hacía actividades que no estaban contempladas dentro de su horario de trabajo, ni dentro de sus actividades. Él era el encargado del despacho, abrir la oficina y estar al pendiente y atender. Pero las actividades que él llevaba con relación a la elaboración de la revista, conforme fueron pasando los días, iba yo de sorpresa en sorpresa, porque él era el encargado de capturar los escritos que la compañera Beatriz seleccionaba, y él se encargaba de capturarlos a la computadora, los que le daba. Posteriormente los imprimía y se los daba a la compañera Beatriz para que se empezara la corrección de lo que era la ortografía, la sintaxis y la prosodia de los artículos de los compañeros. Entonces, Pepe empieza a hacer sus pininos, Beatriz me empezó a capacitar para aprender la computadora, para mover el mouse. Mi mano temblaba porque era totalmente un espacio desconocido para mí, sí, por una supuesto. tecnología que no, y bueno, poco a poco me fui adentrando. Quiero comentarles que la manera en cómo se guardaba el material en las computadoras eran unos disquetes, que eran unos cuadritos de plástico muy chistosos, que tenían una peculiaridad. Si se sacaba sin haberlo cerrado, se perdía toda la información. Y eso me daba pavor a mí, meter un disquete para poder empezar a ver el contenido, leerlo y poderlo corregir. O sea, sudaba yo cuando hacía eso. Pero bueno, se fue subsanando conforme pasó el tiempo. Claro. El compañero Israel, les vuelvo a repetir, el empleado a sueldo, las actividades que desempeñaba a mí se me hacían a veces muy extenuantes, porque sí era complicado todo el proceso de la responsabilidad que él tenía. Le estoy agradecido porque me enseñó muchas cosas también. Me dio confianza para poder desenvolverme en la tecnología de aquellos tiempos. Continúo con mi relato y fíjense que en una plática con la compañera Beatriz, por ahí a los, ¿qué será?, del tiempo que yo llegué, pasó un espacio como de 5 meses. Yo me estaba adaptando al trabajo que se requería de mí, y por ahí llegó la noticia de que la Junta de Servicios Generales iba a mandar a un director.
la compañera Beatriz, en una plática que hubo con el director gerente y nosotros ahí, decía la compañera Beatriz, el día que el nuevo director entre aquí, yo salgo por esa puerta. Porque hago la observación de que tentativamente por ahí habíamos escuchado que iba a llegar una compañera, mujer, directora de redacción y de profesión psicóloga. Entonces, algo sucedió o algo podría suceder y precisamente el día que esta persona, la compañera, la psicóloga, llegó como directora, ese mismo día la compañera Beatriz tomó sus diccionarios, tomó sus libros, tomó sus cosas particulares y salió por la puerta tal y como nos lo había dicho. Donde quiera que esté mi compañera Beatriz, espero que esté muy bien. Posteriormente la volví a encontrar al paso de los años. Le estoy muy agradecido con ella por lo que la capacitación que ella me dio y el trato que me dio, independientemente de que fuera mi jefa. Pero bueno, llega el momento en que llega la nueva directora y en ese momento recuerdo que se dirigió a mí y me comentó que qué era lo que yo hacía, cuál era mi servicio. A lo que yo le comenté que yo era el encargado del departamento de redacción. Y me dijo, bueno, está muy bien, ¿y qué es lo que haces? Y de alguna manera le empecé a decir que yo me encargaba de llevar a cabo el registro de los artículos de la comunidad y en una libreta exprofeso para eso le ponía el número de folio, la fecha, de dónde provenían y se archivaba. ¿Sí? Posteriormente le comenté que el empleado a sueldo se encargaba de imprimir los artículos que la compañera Beatriz seleccionaba y los íbamos corrigiendo, y trabajo en el cual yo a veces desempeñaba un pequeño papel al ir haciendo unas pequeñas correcciones y nada más, ¿sí? Y estar al pendiente de lo que se necesitara o cualquier situación de buscar un artículo es profeso para una sección de la revista y estar buscándolo en el archivo físico y dárselo a la compañía. La nueva directora, fíjense lo que son las cosas. Recuerdo que en el inter de los días que ella asistía, obvio tenía yo que estar, le fui transmitiendo lo que a mí me había enseñado Beatriz, el conocimiento que había adquirido, porque a pesar de que ella era directora, había cosas que desconocía. Y aquí quiero comentar algo muy interesante. Al final del día, lo que estoy haciendo con esta semblanza de lo que fue mi proceso en la revista, es tal y cual sucedió. El día de hoy no creo tener problemas con comentarios que pueda hacer, porque después de que la directora, parece que se llamaba Elvira, se adaptó al proceso de la elaboración de la revista, me dijo, a partir de hoy te vas a encargar de la libreta donde se registran los artículos y vas a tomar todo el acervo de las revistas atrasadas porque se están repitiendo los artículos y es un gran problema con el que cuenta la corporación de la revista. Artículos que lo único que cambian es el título, pero son de la misma área y del mismo compañero. Tenemos que subsanar, así que a partir de hoy vas a corregir eso. Toma las revistas y ve tachando los artículos y desechando lo que ocupamos. Y de ser encargado del departamento de redacción, pasé a ser encargado de la libreta de registros de los artículos de la revista Dimensión. Se vuelven a escuchar risas de mis compañeros, porque es algo, es parte de esto, es proceso de servicio, ¿sí? Y
Y bueno, viene a mi mente, pasaron 3, 4 meses, llevé a cabo el trabajo que se me encomendó, depuré el archivo físico y el registro de la libreta, y en el momento en que lo terminé, me dirigí hacia el compañero Lorenzo Figueroa, que era el gerente, y le hice el comentario de que iba a pedir mi rotación y mi cambio para algún comité permanente o alguna otra dirección. Porque dentro de mí yo sentía que tenía capacidad para elaborar más cosas, no únicamente los registros de los archivos. Por ahí el compañero Lorenzo Figueroa se dirigió a mí haciendo el comentario de que era mucha la presión que un director, y más sin experiencia, llevaba a cuestas y que no iba a poder desempeñar su servicio como director. Me pidió que me esperara yo un mes porque tenían en puerta una reunión. Normalmente en la revista Dimensión en aquellos tiempos, el procedimiento llevaban a cabo una reunión los primeros lunes de cada mes, una reunión de directores operativos, para que a la siguiente semana, el segundo lunes de cada mes, se llevaba a cabo una reunión de directores operativos y directores custodios para checar el trabajo de lo que se estaba haciendo. Y bueno, me sugirió que esperara yo un mes para ver cómo se desenvolvían las cuestiones de servicio con respecto a la dirección de la revista. Bueno, hice lo que el compañero Lorenzo Figueroa me sugirió. Aquí voy a hacer un paréntesis porque se me pasó un dato muy interesante. Adelante, y no quiero que comentarlo más. Adelante, Pepe, sí. Bueno, la cuestión es que cuando yo llego a la revista, la composición era el compañero Lorenzo Figueroa, director gerente, el compañero Antonio Mortera Mirabete, que era el director contralor, y el compañero Ernesto Martínez, que era el director de circulación. La compañera Beatriz, que era la encargada de hacer la revista, y por último, el empleado a sueldo, el joven Israel. Esa era la composición de la revista. Continúo con el relato. Se llegó la fecha de esa reunión, de la reunión de directores operativos y directores custodios, y en esa ocasión, al transcurso de 1 hora, sale la compañera Elvira, azota la puerta del despacho y se retira de la revista Dimensión. Esto para mí fue algo que, a pesar de lo que implicaba, no me alegré por eso. O sea, entendí que hay situaciones que no están en nosotros, sino que son derivadas del desempeño que se espera y que no lo podemos llevar a cabo. Bueno, se retiró la compañera Elvira. Ya posteriormente el gerente, el compañero Lorenzo Figueroa, al término de la reunión, me hizo el comentario de que al salir se había renunciado. Y bueno, en ese momento el compañero Lorenzo me dijo: adelante, compañero José de Trinidad, continúa haciendo lo que venías haciendo, la elaboración de la revista. Fueron momentos con sentimientos encontrados, porque siempre cuando se dan situaciones con respecto a servidores, llámese la instancia que sea un comité de distrito, un comité de área, la propia junta o incluso hasta la conferencia, es impactante el despido o la destitución de algún compañero. Pero bueno, es parte del proceso también. Continuando con la historia, déjenme decirles que
que el proceso que siguió a partir de ese día, el compañero gerente tuvo la confianza y obvio la autoridad, porque él era pues el encargado del despacho, en el cual me pude desenvolver, y a partir de ese momento empiezo a seleccionar los artículos, empiezo a clasificarlos y entregárselos al empleado a sueldo, y la labor que veníamos haciendo con la compañera Beatriz. Retomo nuevamente. Fue un proceso muy interesante porque a estas alturas les comento que ya mi asistencia a la revista era lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, incluso días sábados, de 10 a 1 de la tarde. Y entre semana era de 3 de la tarde a 9 de la noche. Un proceso muy extenuante de trabajo, el mismo que derivaba de la responsabilidad y de la confianza que en determinado momento el gerente había depositado en mí. Haciendo un balance, un análisis, voy a referir cómo fue el proceso de la evolución de los servicios que llevé a cabo, para luego poder hacer algunas observaciones con respecto a los volúmenes de la revista, para no intercalarlos aquí entre la semblanza y documentar aspectos del desarrollo de los volúmenes y la evolución que tuvieron. Hilvano la idea, después de ese tiempo, aquí quiero comentarlo, esto es un material que va a estar a disposición de la comunidad, de personas alcohólicas y no alcohólicas, y por esos años, más o menos fue el año 99 aproximadamente, 98-99, el compañero Lorenzo Figueroa termina su periodo de servicio. Y en su lugar, la Junta de Servicios Generales designa al compañero Adolfo Pantoja Nicanor como nuevo director gerente de la revista. Y se va el compañero Lorenzo Figueroa por término de servicio de su periodo como gerente. Ya no tiene rotación hacia custodio, termina su servicio. Hace poco me enteré por un compañero que había fallecido. Donde quiera que esté mi compañero Lorenzo Figueroa, espero que se encuentre con bien, disfrutando hasta allá de su sobriedad. Y bueno, hubieron cambios también, hubo cambios de directores en la etapa en que yo serví, hubo cambio de directores, cambio de contralor, de director de circulación. Pero bueno, voy a tratar de ir hilvanando esta parte de la historia. Llega el compañero Adolfo Pantoja Nicanor como gerente. Una de mis funciones, estando ahí en redacción, era el que el empleado a sueldo. Para este entonces quiero hacerles un comentario, que ya había llegado una empleada a sueldo, de nombre Guadalupe Juan Santos. De acuerdo a los procedimientos que se llevan, se hizo una publicación, se solicitó una secretaria, se hicieron entrevistas y bueno, el gerente decidió que la persona más apta para las necesidades que se requerían o habilidades, lo reunía la señorita Guadalupe Juan Santos y pasó a formar parte de la oficina de la revista Dimensión, ¿sí? Como empleado a sueldo. Entonces, en esos procesos, ya Israel, el empleado a sueldo, descargó un poquito de trabajo y bueno, seguíamos con la elaboración. El compañero Adolfo Pantoja venía de haber sido exdelegado, me parece que de la Oriente 1, y aquí hago una observación, no por el hecho de haber sido delegado, y con todo respeto de mis compañeros delegados,
el llegar a una corporación de este tipo sí requiere conocimiento de fondo, no nada más de que pasé y vi la revista o vi un comité y escuché una reunión y ya estoy apto. No, requiere otras cosas. A lo mejor está mal que lo diga, pero bueno, en el momento en que yo le proporcionaba el juego de copias para hacer correcciones como gerente, recuerdo que una vez le di el material para que me hiciera algunas correcciones y lo único que hizo fue poner 2 puntos y aparte y un punto y seguido. Sí. Tal vez es una crítica muy mordaz, créanme, pero de ese tamaño eran las cosas. Tan es así que no duró mucho tiempo como director gerente. Por eso hago el comentario y hago la observación, y con todo respeto hacia mi compañero Adolfo Pantoja Nicanor y hacia los delegados. Pero bueno, continúa, yo sigo con mis actividades, llevando a cabo la elaboración, un trabajo muy interesante, me absorbió, aprendí mucho, tuve que desarrollar otras habilidades que no tenía yo, pero todo esto da al traste cuando llega un nuevo director. Porque déjenme decirles que aquí, hasta donde voy contando esto, no era yo director de redacción. Seguía yo siendo el encargado del departamento de redacción. Y luego les hago un comentario de hacia qué otro servicio en la misma revista se me fue asignado. Bueno, por aquellos tiempos llega el 99, llega el compañero Benito Martínez Anaya. Llega como director del departamento de redacción, nombrado por la Junta de Servicios Generales. Aquí quiero hacer el comentario de que el compañero Benito Martínez Anaya, de profesión dueño de una imprenta, donde incluso elaboraban tesis profesionales, se hacían libros, en algún momento llegué a asistir a su negocio. Entonces, una persona muy preparada, muy versado en lo que él hacía. Hoy, desde este lugar y mediante esta semblanza que hago, le reitero mi más profundo agradecimiento. Esté donde esté mi compañero, no lo he podido localizar desde que se terminó el servicio, pero bueno, ¿por qué? Porque esta persona, a él le debo los conocimientos que reafirmaron y cimentaron mis conocimientos para que yo pudiera llegar a ser director. Porque él me enseñó todo lo concerniente a la ortografía, a la prosodia, a la sintaxis, a la corrección de estilo. Incluso él en algún momento se atrevió a hacerme mención de que yo era como un pequeño carboncito al que iba a pulir para que pudiera llegar a ser un pequeño diamante. De ese tamaño. Me dijo, obvio, son halagos que venían de él. Me dijo que en alguna ocasión que yo tenía algo que me caracterizaba y que si yo en algún momento me hubiera dedicado a escribir, hubiera tenido un buen estilo para escribir. Pero bueno, son comentarios de él. Él llega como mi director y en ese momento cambian las cosas. ¿Por qué? Porque de las actividades y el trabajo que venía haciendo, él lo va depurando. Él me va formando, me va capacitando, me da más conocimientos. Quiero hacerles mención que para esos entonces el material con el que contaba la revista Dimensión había ido evolucionando de computadoras. Mi compañero Gerardo me hacía el comentario de que cuál era el programa Windows que utilizábamos. Sí, la versión por amor de Windows. Dios, o sea, ventanas no había en aquellos años, las únicas ventanas eran las que daban a la Avenida Independencia 101, porque total desconocimiento de las herramientas que hoy
Hoy en día, aquí hago un pequeño paréntesis, me he dado la tarea de elaborar un material de una visita a Islas Marías y en la computadora que tengo, hablo y se va escribiendo. No necesito corregir nada, ni puntos, ni comas, ni sintaxis, ni prosodia, ni paréntesis, nada. Todo lo hace. ¿Cómo no tuve esta máquina en aquellos años? Cierro este pequeño comentario. Continúo. Israel seguía siendo la persona que llevaba a cabo la mayor parte del trabajo de lo que era capturar, obvio. La secretaria, la señorita Guadalupe, se encargaba únicamente de capturar, de imprimir. Con Benito hicimos una mancuerna de trabajo en que las correcciones que hacíamos se le canalizaban a los empleados a sueldo, hacían las correcciones y al día siguiente nos entregaban el material. Y otra corrección. Aquí las correcciones que aproximadamente llevábamos eran de 4 a 5 correcciones de todo el material durante el proceso de la elaboración de la revista Dimensión. Nunca pudimos cubrir el propósito de tener una revista adelantada, porque el trabajo era demandante, el personal con que se contaba era escaso. Habían en la dirección de redacción, había un compañero que servía para agarrar los archivos, encasillarlos en el archivo físico, foliarlos. En la dirección de circulación había un compañero que le ayudaba al director de circulación. En la Contraloría no había ningún miembro voluntario. Nunca vi ningún miembro voluntario en la dirección de Contraloría. Nunca hubo uno. El director gerente se apoyaba en los empleados a sueldo. No tenía también alguien que le sirviera al director gerente para actividades propias de una gerencia. Bueno, voy a cerrar la idea. Después de ese tiempo de la capacitación, la formación que Benito me dio, debido a las circunstancias derivadas del servicio y a las necesidades, por aquel año recuerdo que venía a la conferencia y iba a haber rotación de servicio. Y por ahí, por las rotaciones de servicio, sin tener en cuenta los periodos de años de un gerente, se iban a dar situaciones que requerían la rotación propia de los servidores. Y bueno, venía la conferencia. Una semana antes de la conferencia, el compañero Benito Martínez Anaya, que era mi director, era el director de redacción, me hace el comentario de que la siguiente semana daba inicio a la conferencia y me sugiere que asista yo al comité de nominaciones para que me entrevisten, para que tuviera yo mi rotación como servidor. Me dice: compañero José, 2 años has servido como encargado del departamento de redacción. Fuiste el primero que llegó, según datos de aquí de la revista, y has sido el primero que has concluido un periodo de 2 años como encargado y nos has enseñado cosas que hace un encargado. Pero a partir de ese año a esta fecha, acabas de cumplir 1 año como secretario de la Junta Editorial. Por lo tanto, requiero que asistas a nominaciones para que te entrevistes y puedas ser candidato a director. Fíjense nada más. Muchos podrán pensar, mis compañeros que me pueden estar escuchando, podrán decir: eso se llama compadrazgo, eso se llama mano negra, eso se llama el que a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. Pero no es nada de eso, compañeros. ¿Sí? Sí, sí. Recalco. Asisto el día lunes, previo a la conferencia. El día lunes es el último día que el comité de nominaciones sesiona, previo a la conferencia.
asisto al comité de nominación y los compañeros del comité permanente estaban reacios a hacer una entrevista un día antes de la conferencia, compañeros. Sí, claro, sí. Pero el custodio les dice, compañeros, estamos para entrevistar a todo compañero aquel que esté en la puerta esperando ser entrevistado. Así que adelante, compañero José, toma asiento y dinos cuál es el motivo de tu asistencia aquí. Me parece que el compañero en ese entonces, creo que era el compañero Hugo Zamudio. Custodio de nominaciones. Coordinador custodio del Comité Permanente de Nominaciones. Y él les dice, estamos aquí para entrevistar, no para cuestionar. Así que adelante, compañero. Por ahí buscaron mi currícula, vieron mi secuencia de servicio, los servicios que se anexó el 2 años de encargado de redacción y 1 año como secretario de la Junta Editorial. Claro. Por lo tanto, cubría el perfil para poder ser candidato a una dirección. Se terminó la entrevista, obvio, las preguntas fueron totalmente diferentes. Sí, por supuesto. Ya un poco más de cordialidad, pero no dejó de ser una entrevista formal. Me preguntaron las actividades, mi desempeño como encargado de redacción y como secretario de la Junta Editorial. Todo lo anotaron, quedó en el archivo del comité permanente y se concluyó. Viene la conferencia, dejo de asistir a la revista, me parece, bueno, se me va el dato si dejé de asistir o si fui a la revista, no recuerdo, pero el siguiente domingo, al término, bueno, la conferencia termina el sábado, el domingo, no había comoras celulares, los teléfonos eran de esos aparatitos de disco que se marcaba y nos comunicábamos, no había señales de humo tampoco. Y bueno, recibo una llamada de mi compañero Benito Martínez Anaya, saludándonos. Yo lo felicité porque pues sabía que él sí asistió a la conferencia como director, él debía estar en la revista, y me encuentro con la noticia de que había sido nombrado director gerente de nuestra revista Dimensión. Okay. Me dio mucho gusto, lo felicité, dejó que terminara y en ese momento me dice, compañero José, estoy hablando con el nuevo director de redacción. Wow. O sea... Sí, ponnos en contexto un poquito, Pepe, ya llegando a este punto de tu historia, ¿quién era el presidente? ¿Quién estaba ahí formando el cuadro básico? Y sobre todo, ¿tú qué sentiste, no? ¿Qué venía hacia adelante con respecto, no nada más a tu trabajo? Ya estamos escuchando que traías una expertise de cierta manera desarrollada a lo que te iba a tocar hacer, pero ¿cuál era tu visión hacia adelante? ¿Qué proyectos o qué miras tenías hacia el futuro referente a tu trabajo, no? Bueno, te comento, Gerardo, yo ni por aquí pensé en llegar a ser director. Claro. Y te comento por qué. Porque bueno, los directores, los candidatos a directores asisten a la conferencia. Sí, claro. Porque son secretarios de los comités permanentes. Así es. O de alguna corporación. Y bueno, más bien los comités permanentes, que son los auxiliares de los custodios, por Así alguna es. información que tenga, van a poder hablar únicamente cuando el custodio les ceda la voz. De ahí en fuera no tienen participación. Pero bueno, es un papel muy importante que juega el secretario apoyando a su custodio. O sea, sí. Es algo muy interesante, ¿no? De cómo se llevan a cabo. En este caso, un secretario de la Junta Editorial no asiste a la conferencia. No está contemplado, no está previsto que esto se dé así. El día de hoy no sé si haya un secretario de la Contraloría o un secretario de la Dirección de Redacción, perdón, de la Dirección de Circulación. No lo sé.
¿sí? Pero bueno, se dan las cosas. Benito se encarga de platicarme cómo fue la temática. Muy brevemente se las quiero comentar, porque es una parte muy interesante de mi proceso como servidor en Revista Dimensión. Habían 5 candidatos, 4 y yo era el quinto. Dicen que no hay quinto malo, no sé si sea por eso. Pero bueno, 4 currículas de secretarios de comités permanentes, candidatos cumpliendo el periodo de servicio para ser rotados hacia una dirección. Y puesto que el director de redacción lo elige en gerente, queda vacante la dirección de redacción. Y bueno, así un panorama de esa reunión, de esa elección. Me dice el compañero Benito, en aquel entonces el presidente de nuestra Junta de Servicios Generales era el licenciado Fernando Batista. Ok. ¿Sí? Y bueno, cuando se leen las currículas, me comenta el compañero Benito que se leen las currículas de los candidatos y por ahí leen la currícula de José Trinidad, un servidor, el que está hablando. Y al leer la currícula aparece 2 años como encargado del departamento de redacción, 1 año como secretario de la Junta Editorial, 3 años de experiencia en nuestra revista, haciendo actividades, y en ese momento el presidente de la Junta, bueno, esto es según referencia de Benito, porque no estuvo presente, dice que el presidente de la Junta hace su voto, no sé si es un voto de calidad, por presidente de la Junta, o su voto, y vota por José Trinidad. También por ahí quiero comentarles que el contralor, cuando yo llegué, que era Antonio Mortera, ahora era custodio de un comité permanente. Entonces esto, de alguna manera, Antonio Mortera hace el comentario. Quienes hayan conocido a Antonio Mortera, una excelente persona, lo veíamos y parecía Santa Claus, güerito, rebosante, de pelo parecía de algodón, de lentes, era un pan, mi compañero contralor. Y bueno, da su voto el compañero Antonio Mortera, y posteriormente compañeros que estuvieron en la revista, Contralor, Circulación, se fueron aunando, y compañeros que por las características del servicio de Dimensión, de la corporación, que me veían, asistían, y que todos los días, y bueno, se fue dando, y me llevé la votación. Y de esa manera me eligieron como director de redacción. Qué agradable recuerdo, ¿eh? Muy emocionante. Sí. Aquí el protocolo, te comento, compañero Gerardo, y a ustedes, compañeros que están escuchando esta semblanza. Sí. Al día siguiente, la conferencia terminó el sábado, día domingo, el lunes, dirigiéndome a la revista a trabajar, recibo una llamada y es del secretario de la Junta de Servicios Generales, haciéndome mención que me estaba esperando para presentarme en el despacho con el nuevo gerente. Padrísimo. Iba en camino, llego y el protocolo, el compañero secretario de la Junta me presenta con el director gerente. Aquí cambian las cosas porque los empleados a sueldo y los miembros voluntarios, en ese momento cuando el secretario de la Junta entra, les dice, les pido unos minutos por favor, acérquense, quiero presentarles al nuevo director de redacción que lo eligió la Junta de Servicios Generales en esta conferencia, y a falta del gerente, él puede ser encargado del despacho y a partir de hoy tiene llaves del despacho, está en casa, está en familia, que tenga muy bien. Esos son recuerdos maravillosos, maravillosos, ¿no? Sí, En la claro. vida de un alcohólico Sí. que nunca pensó que pudiera llegar ahí. Y bueno, así es como me instalo como director y empieza lo emocionante.
15 días dando vueltas en mi oficina sin poner en orden mis ideas. Se acerca a la empleada a sueldo, la señorita Guadalupe Juan Santos, y me dice: señor José, ¿qué le pasa? Tranquilícese. Le digo: es que creo que me cayó de peso el nombramiento de director. Y me dice: señor José, por favor, usted era un director sin título, ¿no? Claro. Siga haciendo lo que venía haciendo. Permítame que le haga yo una carta. Y se da la tarea de elaborarme una carta en hoja membretada. Es la primera circular que envío como director, poniéndome a las órdenes de mis compañeros delegados, de mis compañeros directores, de la comunidad en general. La redactan, ella se da la tarea de redactar, poniéndome a las órdenes de la comunidad de Alcohólicos Anónimos en una hoja membretada, y al final con mi nombre completo y tener que firmar. Así es. Como un documento de la Junta de Servicios Generales. Son recuerdos maravillosos, sí, a lo mejor claro, pequeños e insignificantes, pero para mí tienen un valor enorme. Desgraciadamente no conservo ninguna copia de todos esos documentos, ni de mis nombramientos, ni de mi firma, ni de mi primer circular, ni de las que siguieron después como director. Y bueno, aquí ya de por sí las actividades eran demandantes, se vuelven más demandantes. Y ya tengo que hacerme ya cargo de otras cosas que no venía yo haciendo. ¿Como cuáles? Incluso llegar a ser editoriales de la propia revista, facultad que tiene el director de redacción. Obvio, a opinión del director, solicitarle al gerente o al propio presidente de la Junta un editorial para insertarlo. A lo mejor no le estoy hablando mucho de lo que es la elaboración de la revista. Estoy hablando de una semblanza de lo que significó servir. Claro. ¿Y qué tipo de servicio? Y bueno, dentro de las actividades también como director era atender los recorridos guiados, recibir a los compañeros de la agrupación de las diferentes áreas o grupos y un recorrido guiado informándole de lo que se lleva a cabo en cada una de las direcciones de la revista, así como de las actividades y cómo se elabora la revista de mención. ¿Sí? Otra de las cuestiones es que ya paso a formar parte de tengo que entregar informes por escrito y llevar a cabo las reuniones de directores operativos cada lunes, primer lunes de mes, y cada segundo lunes elaborar informes y dar informes ante los directores custodios que pasan a ser la autoridad inmediata de nosotros los directores operativos de la revista. Claro. Entonces vuelve más interesante, sí, más responsabilidades, más demanda. Pero bueno, se lleva a cabo el trabajo, ¿sí? Ya como director. Las satisfacciones fueron muchas. Ahorita voy a hacer un pequeño paréntesis muy breve, haciendo mención de que cuando yo llegué a AA, a escasos meses, medio año, allí en el 6º distrito, una tarde cualquiera, de cualquier día de los primeros meses en que llegué, y veo una oficina abierta y veo algunos artículos de AA, cartulinas, y estaba un señor ya grande barriendo, y en ese momento que me quedo mirando me dice: por favor, pase, joven. Y le digo: ¿aquí qué es? Dice: aquí es una oficina de servicio. Era el 6º distrito. Y la persona que estaba barriendo era el compañero Ascensión Jiménez, del grupo San Luis, Missouri. Un gran veteranazo que está a punto de cumplir 40 y tantos años en AA, todavía vive. Y recuerdo que en ese momento estaba riendo y me dice: permítame, joven. Se acerca y de un mostradorcito que tenía toma una revista y me la obsequia y me dice: más que decirle qué hacemos aquí, toma esta revista, si la puede leer y posteriormente platicamos. Me daría mucho gusto. La revista que me dio Gerardo, sí, era la revista 1 del volumen 1. Del volumen 1, sí, de Revista de Mención. Qué maravilla. Y me regreso
a cuando soy director. Sí, sí, Cuando sí. este compañero se entera, con lágrimas en los ojos, me abraza Sí. y me dice, ¿te acuerdas la primera vez que nos conocimos cuando te di la revista 1 del volumen 1? ¿Quién iba a pensar que ibas a llegar a ser director de esta revista? Lloramos porque lloramos los dos, Se eriza la piel ahorita mismo. No, es algo, cierro esta experiencia. Y ahora paso a dejar un poquito de lo que es ya la dirección de redacción, porque aquí me regreso a mis inicios y a pesar de haber sido director, reafirmo que el servicio más hermoso y maravilloso, para mí, el representante a los servicios generales. Y ahora voy a meterme un poquito con respecto a alguna semblanza, por favor, de la evolución de lo que ha sido la revista Dimensión. Así muy escuetamente voy a hacer la referencia porque hay datos muy interesantes. Por ejemplo, en el volumen 5 el tiraje es de 2.500 ejemplares y es cuando se lleva a cabo la elaboración del manual del RRD en el volumen 5. ¿Sí? Recordemos que la revista empezó con un tiraje de 5.000 y que tardaron años en desplazarse. Viéndolo desde un punto de vista de empresa, fue un fracaso de empresa, pero bueno, ya alguien se encargará de diseminar esos datos. Posteriormente, en el volumen 7, se incrementa el tiraje a 4.000 revistas. O sea, a los 2 años siguientes se sube al doble. Bueno, casi al doble, 4.000. Sí. Para el volumen 8, el tiraje se incrementa a 5.000 revistas ya. Así es. O sea, se vuelve a retomar a los 8 años lo que fue el inicio de su tiraje de nuestra revista Dimensión. Así es. A lo mejor desde otra perspectiva. Para el volumen 10 fue especial porque se necesitaba que coincidiera con el año conferencia y únicamente se hacen 5 ejemplares. Fíjense. Ese dato no lo conocía. Bueno, son datos que, bueno, de alguna manera, porque pues ya hablé de una semblanza de mi servicio, pero hay datos que son importantes con respecto a nuestra revista Dimensión. Muy importantes. En el volumen 11, el tiraje de 5 ejemplares y 1.000 para venta al mostrador. Por primera vez se contempla el que hayan 1.000 ejemplares para que estén a disposición en mostrador. Quien llegue y quiere 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, las que quiera. ¿Sí? Para el volumen 14 se llega al reto de 5.000 suscripciones. Ahí se cumple el reto de 5.000 suscripciones por parte de la comunidad del público sanador. En el volumen 15, el nuevo reto ahora son 6.000 suscripciones. Y también pasa a ser un volumen especial nuevamente con 5 revistas, pero ahora para el año fiscal, no para el año conferencia, ahora para el año fiscal, para que coincidiera. En el volumen 18 cambia a 2 tintas. Aquí ya hace acto de aparición. Ahora ya se utilizan las 2 tintas y el reto es de 7.000 suscripciones. Nos quedamos en 6.570 aproximadamente. Es el dato. En el volumen 20, ahí sí ya la revista pasa a ser una revista de color. Ya. Selección Totalmente. múltiple de tintas. Hasta como el día de hoy la conocemos. En el volumen 21 ya es totalmente la selección a color. El papel ya es un papel cuché en el interior, Sí, papel fino, para los que conocen de impresión, yo no sé mucho de eso. Sí. El tiraje es de 8.000 revistas, 7.000 suscripciones aproximadamente, con 500 revistas sueltas
y compendios. ¿Sí? Esta es de alguna manera como se fue desarrollando. Quiero hacer aquí una pequeña observación, que en el tercer volumen, la segunda revista, que eran las revistas grandes, tamaño carta, trae la portada del campamento hospital del Penal Federal de Islas Mujeres. Esas revistas grandes de tamaño carta, por primera vez insertan una fotografía. Y esa fotografía es el campamento hospital, el grupo refugio. Un dato interesante, o sea. Sí, muy importante. O sea, un dato interesante. Sí. También en el volumen 8, la primera revista de ese volumen, su portada es la foto de un grupo. Fíjense. Perdón, que te interrumpa, José. Es muy importante esto que comentas, puesto que hoy día, en la última reunión anual de la conferencia que se vivió, informa el reporte final, ¿no? Informaron en la asamblea informativa acerca de una acción recomendable referente a que la comunidad puede comenzar a enviar fotografías que hagan referencia o alusión a sus experiencias, ¿no? Y esto que me comentas quiere decir que ya se utilizaba, ya era una situación en uso, ¿no? En su momento. Bueno, ya se había contemplado, fue una de las pequeñas cuestiones de cuando fui director, del hecho de que a los lugares donde se asistía se les motivaba a los compañeros que cuando elaboraran un artículo se dieran a la tarea de tomar una foto de su entorno, de su comunidad o incluso de su propio grupo. Y el resultado, en una revista del volumen 8, la revista 47, esta revista cuando llegó a la corporación, se me hizo una fotografía, perdón, cuando esta foto llegó a la corporación, se me hizo una fotografía maravillosa. Esta fotografía es de un grupo de Chocamán, por allá bajando del rumbo de Chichiquila, bajando rumbo a Huatusco, rumbo a Fortín. Hay una comunidad que se llama Chocamán. Y ese grupo escribió una experiencia que se llamó Los 6 de Chocamán. Y mandaron esta revista, esta foto. Y por esa razón decidí insertarla en la portada de esta revista. Como puedes darte cuenta, la decisión de insertar una fotografía como portada o en el interior de nuestra revista o haciendo alusión a un artículo en especial no es nuevo. Con todo el respeto, y sé que no lo debo de mencionar porque es una conferencia, es una decisión, pero es trabajo de rutina del director de redacción, la habilidad para poder enriquecer la elaboración de lo que él tiene en sus manos. Obvio, aquí hago un paréntesis, y la licenciada Marisol, que ya lleva unos buenos años, no sé si hasta la fecha, de diseño gráfico, se me hace muy excelente el trabajo que hace. No sé si sea miembro de AA o no sea miembro de AA, pero a veces hace falta sensibilidad. Así es. Aparte de la capacidad profesional o la experiencia, hace falta sensibilidad. Exacto. No nada más hay que parecer un servidor, hay que serlo. Así es, estoy de acuerdo. Entonces, en el volumen 9, las 3 portadas son fotos, 2 son paisajes. El Palacio Municipal de Tapachula, Chiapas, y una fotografía
de Ameca Meca. Preciosa, por cierto. Entonces, si te puedes dar cuenta, Gerardo, esto de las fotografías, no hubo mayor eco, no hubo mayor difusión. Si el día de la conferencia lo ha retomado, espero que los resultados no se hagan esperar. ¿Qué es lo que nos falta como revista? Darle un giro a cuanto su esencia, su naturaleza de la revista. También, aprovechando que ya estamos en esto, este número de la revista que puedes ver, ¿qué número es, Pepe? si no me equivoco, es el volumen 4, mayo-junio del 95, el número 24. Te encargarás de checarlo porque ya la memoria me falla un poco. Claro. Fue el último número de tamaño carta. Ok. Y posteriormente empieza su diseño a media carta. Sí, creo que todo esto que he expresado el día de hoy me has hecho revivir, remontarme a aquellos años de servicio. Por último, para terminar, soy una persona que llegué a AA en el año de 1990, serví hasta el año 2001 como director en la corporación de la revista La Dimensión. En ese año, en el 2001, la Junta de Servicios Generales decidió darme las gracias con el protocolo que la Junta lo hace, no a término de periodo de servicio, pero el día de hoy, al paso de los años, entiendo que la Junta de Servicios Generales estaba en su papel. La Junta es quien designa, la Junta es quien destituye. Así es. Aquí no intervienen los delegados, los coordinadores de área, los grupos no tienen injerencia. Así La es. Junta de Servicios Generales está en su papel, con todo respeto hacia la Junta. Creo que hicieron sus funciones como debieran. A lo mejor tal vez no era la manera ni los procedimientos, pero de alguna manera se hizo. Y bueno, con eso acabo la semblanza de mi periodo en la revista, un periodo muy interesante, una formación muy sui generis y que dio frutos en mi vida personal. Ya para cerrar esta idea de esta semblanza, ahorita se me vino a la memoria que qué interesante para alguien que esté interesado, valga la redundancia, llevar a cabo un servicio en esta corporación. La formación de los servicios que hemos llevado, desde los servicios básicos del grupo, cafetero, secretario, tesorero, coordinador, representante a servicios generales, apoyo a los comités de distrito, participación en algunos y desempeño en otros, es lo que al final del día nos va a dar la formación para poder desempeñar un servicio de estas características. Hoy, cerrando esta conversación, esta charla muy amena, quiero decir que gracias a todas esas experiencias y vivencias pude encajar en Revista Dimensión para poder tener la habilidad de discernir lo que es la recuperación, la unidad y el servicio y todos los espacios que conforman las secciones de nuestra querida Revista de Dimensión. Siendo un poquito soñador o realista, me atrevería a decir que a como va la tecnología, llegará el día en que nuestra revista sea una revista virtual. Así es. El día de hoy se hacen trabajos, esfuerzos, la tecnología nos rebasa a nosotros, servidores de antaño, a los servidores de hoy, las habilidades que tienen, la tecnología rebasa. Por ahí he visto algunos ejemplos en YouTube de que el día de hoy se leen las experiencias
en espacios, en cápsulas, que alguien le da la lectura a un artículo y bueno, parece que hacia allá va encaminado la difusión en estos medios de nuestros tiempos actuales, ¿no? De nuestros procesos, de nuestra revista. Claro. Pero el día de hoy me atrevería a decir qué maravilloso es tener un ejemplar impreso. Sí. Poderlo leer. Pero más maravilloso es poder encontrar en su interior la esencia de lo que realmente somos. Porque a veces quiero ser un crítico y decir que las ilustraciones no son acordes a nuestra idiosincrasia. Espero que esto no afecte el ideal de nuestra revista Dimensión, de aquella alfombra mágica que Bill pensó que podía ser para muchos de nosotros. Con esto termino esta semblanza. Quiero darte las gracias por el tiempo que me has dedicado. Espero que esto sea de utilidad y muy buenas noches. No, sin duda, Pepe, los que estamos agradecidos somos inicialmente nosotros aquí en el Comité de Revista Dimensión del Área Sur. La comunidad en general estoy seguro que va a poder aprovechar esta charla, esta conversación tan agradable que hemos tenido el día de hoy. La intención, como siempre, es encapsular la experiencia de todos ustedes en un espacio que va a quedar de manera perpetua para nuestra comunidad, las futuras generaciones. Y sí, lo que comentas es una realidad. En función del crecimiento demográfico de esta comunidad, del paso de los años y la necesaria evolución de los medios a través de los cuales hemos podido encontrar, hacer llegar nuestra experiencia a muchos rincones de este país e incluso del mundo, pues le van a dar paso a un nuevo panorama, ¿no? Estamos viviendo un punto de inflexión y por eso era importante escuchar la experiencia de todo lo que vivió un servidor que partiendo de los años 90, ¿no? Cuando todavía no existían estas herramientas que hoy tenemos a la mano. Vamos, es algo maravilloso, sobre todo ver lo que comentabas ahorita al final. Por ejemplo, el Grapevine tiene a disposición ya de la comunidad internacional una suscripción especial en donde por una cantidad, no sé, de $50 le liberan al suscriptor no solamente la versión física, ¿no?, de la revista, sino también la versión digital y un podcast que también está ahí adherido, una aplicación. Tengo entendido que están disponibles todos los artículos plasmados en el Grapevine desde 1944 hasta la fecha, ¿no? Y más o menos es como la intención que queremos nosotros tener con nuestra querida revista Dimensión, ¿no? Que pueda ir caminando hacia este nuevo lugar, ¿no? Entonces, te agradecemos mucho, Pepe, el que hayas asistido esta noche, el que nos hayas compartido y regalado tu experiencia, y a toda la comunidad y al auditorio que nos escuchó, agradecerles y que estén al pendiente de nuestro trabajo, estén al pendiente tanto en Spotify como en YouTube, las plataformas en donde está disponible este material, se suscriban, le den un like y puedan replicarlo en todas las formas que les sea posible en el interior y fuera de nuestra comunidad. Muchas gracias a quienes en este momento estuvieron presentes aquí con nosotros y bueno, me despido de ustedes deseándoles siempre muy felices 24 horas. Muchas gracias.